Hola chicos, soy Sidiley Rodríguez y junto con mi compañera Karenis Rivas venimos a hablarles un poco sobre la anatomía del cerebelo. El cerebelo forma parte fundamental del sistema nervioso central de todos los vertebrados y está constituido por una gran cantidad de neuronas que supera el total de la corteza cerebral. Es la parte posterior del encéfalo, como se puede observar en la imagen del lado izquierdo. Se encuentra alojado en la fosa posterior del cráneo, situado en la línea media de la región dorsal del tallo cerebral. Consta de una región llamada vermis. Este vermis tiene una forma similar a la de un gusano. Tiene dos hemisferios cerebelosos, uno a cada lado del vermis, como se observa en la imagen del lado derecho. También tiene dos pequeños flóculos colocados de forma bilateral. El cerebelo es el centro de equilibrio del cuerpo. Es el encargado de coordinar los movimientos musculares y forma parte fundamental del tono postural de nuestro cuerpo. Ahora bien, mi compañera les explicará un poco sobre los aspectos macroscópicos del cerebelo. Entre los aspectos macroscópicos del cerebelo tenemos que el mismo se halla situado en la fosa craneal posterior y está cubierto por arriba por la tienda del cerebelo. Es la parte más grande del cerebro posterior y se ubica por detrás del cuarto ventrículo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Tiene una forma más o menos ovoide y presenta un estrechamiento en su porción media. Consiste en dos hemisferios cerebelosos unidos por un vermis mediano estrecho. El cerebelo está conectado con la cara posterior del tronco del encéfalo por tres haces simétricos de fibras nerviosas, denominadas pedúnculo cerebeloso, que a su vez los mismos se dividen en superior, medio e inferior. El cerebelo se divide en tres lóbulos principales: el lóbulo anterior, el lóbulo medio y el lóbulo flóculo-nodular. El lóbulo anterior puede verse sobre la superficie superior del cerebelo y está separado del lóbulo medio por una fisura en forma de V llamada fisura primaria. El lóbulo medio, también llamado a veces lóbulo posterior, que es la porción más grande del cerebelo, se ubica entre las fisuras primarias y la óvulo-nodular. El lóbulo flóculo-nodular se halla por detrás de la fisura óvulo-nodular. Además, la misma es una fisura horizontal profunda que se encuentra a lo largo del margen del cerebelo y separa la superficie superior de la inferior. Ahora hablaremos sobre la estructura del cerebelo. El cerebelo es alargado en sentido transversal y mide aproximadamente 10 centímetros de ancho, 5 de alto y 6 centímetros en sentido anteroposterior. Este presenta tres caras, una superior, una inferior y una anterior. La cara superior está sobre la línea media, que se observa una prominencia alargada de anterior a posterior, denominada vermis del cerebelo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. La cara superior del cerebelo está limitada por un borde descrito con el nombre de borde circunferencial del cerebelo. Este borde separa la cara superior de las otras dos. La cara inferior presenta sobre la línea media una ancha depresión anteroposterior denominada vallécula del cerebelo, en cuyo fondo sobresale una prominencia alargada de anterior a posterior. Tiene dos surcos muy profundos que separan el vermis del cerebelo de los hemisferios cerebelosos. Está la cara anterior, que se orienta inferior y un poco anteriormente. Está ocupada por una prolongación en fondo de saco del cuarto ventrículo, que circunscribe las diferentes formaciones que unen el cerebelo a la médula oblongada y al puente. Además, el cerebelo está compuesto por una cubierta externa de sustancia gris denominada corteza. Esta se distingue en dos partes.
el corte cerebeloso o la corteza cerebelosa y los núcleos del cerebelo. Dentro de la corteza cerebelosa podemos decir que la sustancia gris cubre toda la sustancia cerebelosa por medio de una delgada capa cortical. Ok, dentro de los núcleos cerebelosos decimos o podemos decir que son 4 y están simétricamente situados a cada lado de la línea media. Tenemos el núcleo dentado o el núcleo lateral del cerebelo. También tenemos el núcleo interpósito anterior o núcleo emboliforme. Tenemos el núcleo interpósito posterior o núcleo globoso. Y el núcleo del fastigio o núcleo medial del cerebelo. Estos núcleos se irán desarrollando más adelante. También podemos decir que dentro de la estructura del cerebelo está una sustancia blanca denominada hemisferio. Esta sustancia blanca está cubierta o cubre toda la corteza cerebelosa que rodea los núcleos cerebelosos ya anteriormente mencionados. Ahora mi compañera hablará un poco sobre la estructura de la corteza cerebelosa. Complementando un poco lo antes expuesto por mi compañera, ahora le hablaremos sobre la estructura de la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa puede considerarse como una lámina grande con pliegues ubicados en el plano coronal o transverso. Cada lámina contiene un centro de sustancia blanca, cubierto superficialmente por una sustancia gris. Un corte transversal del cerebelo paralelo al plano medio divide las láminas en ángulos rectos, y la superficie de corte contiene un aspecto ramificado, denominado árbol de la vida. La sustancia gris de la corteza posee una estructura uniforme en toda su extensión. La misma puede dividirse en 3 capas. La primera es la capa molecular, que contiene 2 tipos de neuronas, la célula estrellada externa y la célula en cesta interna. Estas neuronas se encuentran diseminadas entre las arborizaciones dendríticas y numerosos axones delgados, que discurren paralelos al eje mayor de las láminas. Bien, ahora mencionaremos la capa de Purkinje. Las células de Purkinje son neuronas de Golgi de tipo 1 grandes. Tienen forma de frasco y están dispuestas en una sola capa, en un plano transversal a las láminas. Se observan las dendritas de estas células que se dirigen a la capa molecular, donde sufren una ramificación profunda. Los ramos primarios y secundarios son lisos y los ramos siguientes están cubiertos por espinas dendríticas, gruesas y cortas. Se ha demostrado que las espinas forman contactos sinápticos con las fibras paralelas derivadas a los axones de las células granulosas. El axón nace en la base de la célula de Purkinje y atraviesa la capa granulosa para entrar en la sustancia blanca. Al ingresar en esa sustancia, el axón adquiere una capa de mielina y termina estableciendo sinapsis con células de uno de los núcleos intercerebrosos. Bien, ahora hablaremos un poco sobre la capa granulosa, que es la última. La misma está llena de células pequeñas con núcleos que se tiñen densamente y tienen escaso citoplasma. Cada célula da origen a 4 o 5 dendritas que tienen terminaciones similares a garras y establecen contacto sináptico con eferencia de fibras musgosas. El axón de cada célula granulosa ingresa en la capa molecular, donde se bifurca en una unión en T, cuyos ramos discurren paralelos al eje mayor de la lámina cerebelosa. Estas fibras
conocidas como fibras paralelas, discurren en ángulos rectos a las prolongaciones dendríticas de la célula de Purkinje. La mayoría de las fibras paralelas establecen contacto. De acuerdo a lo que mi compañera acaba de exponer sobre la corteza cerebelosa, ahora le explicaré las áreas funcionales de la misma. Se podría decir que muchos profesionales de la salud dicen que es posible dividir la corteza en 3 áreas funcionales. Una de las áreas es la corteza del vermis, que influye en los movimientos del eje mayor de nuestro cuerpo, como el cuello, los hombros, el tórax, el abdomen y las caderas. Luego tenemos el área lateral al vermis, llamada zona intermedia del hemisferio cerebeloso. Hay que señalar que esta área controla los músculos de las partes distales de las extremidades de nuestro cuerpo, como las manos y los pies. Y por último tenemos el área llamada zona lateral de cada hemisferio, que parece intervenir con la planificación de los movimientos secuenciales de todo el cuerpo y la evaluación de los errores del movimiento. Bien, ahora hablaremos un poco sobre los núcleos intracerebelosos. Existen 4 masas de sustancia gris incluidas en la sustancia blanca del cerebelo, a cada lado de la línea media, de la parte lateral a la medial. Estos núcleos se conocen como dentado, emboliforme, globoso y del fastigio. El núcleo dentado es el más grande de los núcleos cerebelosos. Tiene la forma de una bolsa fruncida, con la abertura en sentido medial. El interior de la bolsa está lleno de sustancia blanca constituida por fibras eferentes que dejan el núcleo a través de la abertura para formar una parte grande del pedúnculo cerebeloso superior. Bien, el núcleo emboliforme es oval y está situado medial al núcleo dentado, cubriendo parcialmente su hilio. El núcleo globoso consiste en uno o más grupos redondeados de células en posición medial al núcleo emboliforme. El núcleo del fastigio se sitúa cerca de la línea media en el vermis y cerca del techo del cuarto ventrículo. Es más grande que el núcleo globoso. Los núcleos intracerebelosos están compuestos de neuronas grandes multipolares con dendritas ramificadas simples. Los axones forman la salida cerebelosa en los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Como se ha venido diciendo, el cerebelo tiene una sustancia blanca y una gris. Ahora vamos a explicar un poco sobre la sustancia blanca. Se puede decir que en el vermis hay una pequeña cantidad de la misma, que se asemeja al tronco y las ramas de un árbol. Esto lo podríamos llamar como el árbol de la vida. Hay que señalar que existe una gran cantidad de sustancia blanca en los hemisferios cerebelosos. Esta sustancia está formada por un grupo de fibras llamadas intrínsecas, aferentes y eferentes. Ahora bien, tenemos las fibras intrínsecas. Estas no abandonan el cerebelo, sino que conectan diferentes regiones del órgano. Algunas interconectan láminas de corteza cerebelosa y el vermis del mismo lado. Y otras fibras intrínsecas conectan los hemisferios cerebelosos entre sí. Tenemos las fibras aferentes, que podemos decir que estas forman la mayor parte de la sustancia blanca y continúan hasta la corteza cerebelosa. Estas entran al cerebelo principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Por último tenemos las fibras eferentes, que constituyen la eferencia del cerebelo y comienza como los axones de las células de Purkinje de la corteza cerebelosa. Se dice que la mayoría de estos axones se dirigen hacia las neuronas de los núcleos cerebelosos
que se explicaron anteriormente por mi compañera. Y estos establecen sinapsis con ella. Y luego los axones de las neuronas abandonan el cerebelo. Las fibras de los núcleos dentado, emboliforme y globoso abandonan el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, y las fibras del núcleo del fastigio abandonan el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora hablaremos sobre los mecanismos corticales cerebelosos. Las fibras trepadoras y las fibras musgosas constituyen las dos líneas principales de aferencia hacia la corteza y ejercen un efecto excitador sobre las células de Purkinje. Las fibras trepadoras, a su vez, son las fibras terminales de los tractos olivocerebelosos. Se denominan así porque ascienden a través de las capas de la corteza. Cabe destacar que las mismas atraviesan la capa granulosa de la corteza y terminan dividiéndose repetidamente en la capa molecular. Cada fibra trepadora se envuelve y establece un gran número de contactos sinápticos con las dendritas de la célula de Purkinje. Una única neurona de Purkinje establece contacto sináptico con una sola fibra receptora. En cambio, una fibra trepadora establece contacto con 1 a 10 neuronas de Purkinje. Algunas ramas laterales abandonan cada fibra trepadora y establecen sinapsis con las células estrelladas y las células de cesta. Bien, por otra parte, las fibras musgosas son las fibras terminales de todos los otros tractos cerebelosos aferentes. Tienen múltiples ramos y ejercen un efecto excitador mucho más difuso. Una sola fibra musgosa puede estimular a miles de células de Purkinje a través de las células granulosas. Entonces, se cree que no solo limitan el área de la corteza excitada, sino que además influyen en el grado de excitación de las células de Purkinje, produciendo las aferencias de las fibras trepadoras y musgosas. Por este medio, los impulsos inhibidores fluctuantes son transmitidos por las células de Purkinje a los núcleos intracerebrosos, que a su vez modifican las actividades musculares a través de las áreas del control motor del tronco encefálico y la corteza cerebral. Así se observa que las células de Purkinje forman el centro de una unidad funcional de la corteza cerebelosa. Ok, ahora tenemos los pedúnculos cerebelosos. Estos son cilindros de sustancia blanca. Los pedúnculos cerebelosos son 3 pares: los superiores, los medios e inferiores. En la imagen del lado izquierdo podemos diferenciar uno del otro. Los primeros o los superiores comunican el cerebelo con el cerebro. Los medios comunican el cerebelo con la protuberancia y los inferiores comunican el cerebelo con el bulbo raquídeo. En la imagen del lado derecho podemos identificar cada uno de ellos. Los pedúnculos cerebelosos tienen la función de conducir impulsos nerviosos. Ahora bien, vamos a hablar sobre las fibras aferentes cerebelosas. Anteriormente ya las habíamos nombrado, pero ahora las vamos a explicar. Estas fibras se dividen en 3 tipos. Tenemos las fibras aferentes cerebelosas desde la corteza cerebral, que nos dicen que la corteza cerebral envía información al cerebro por 3 vías. 1. La vía córtico-pontocerebelosa, que nos dicen que las fibras córtico-pontinas, nacen de las células nerviosas de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital de la corteza cerebral y descienden a través de la corona radiada y la cápsula interna. 2. La vía cerebro-olivocerebelosa. Estas fibras nacen de las células nerviosas de la corteza cerebral
y descienden a través de la corona radiada y la cápsula interna para terminar bilateralmente en los núcleos olivares inferiores, cruzando la línea media e ingresando en el hemisferio cerebeloso opuesto a través del péndulo cerebeloso inferior. Y 3. Tenemos la vía cerebro-retículo-cerebelosa. Estas fibras nacen de la corteza cerebral y descienden para terminar en la formación reticular del mismo lado y del lado opuesto en la protuberancia y el bulbo raquídeo, ingresando al hemisferio cerebeloso del mismo lado a través de los pedúnculos cerebelosos inferior y medio. Ok, también tenemos las fibras cerebelosas, las fibras aferentes cerebelosas desde la médula espinal, que nos dice que la médula espinal envía información al cerebro por 3 vías. Ok, tenemos el tracto espinocerebeloso anterior, que nos dice que los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior terminan haciendo sinapsis con las neuronas en el núcleo dorsal. Muchos de estos axones cruzan hacia el lado opuesto y ascienden en el cordón blanco contralateral, mientras que otros lo hacen en el cordón blanco lateral del mismo lado. También tenemos el tracto espinocerebeloso posterior, que nos dice que los axones de estas neuronas son idénticos a los anteriores mencionados, pero entran en la parte posterobasal del cordón blanco lateral del mismo lado y ascienden hasta el bulbo raquídeo. Por último, de estas vías tenemos el tracto cúneo-cerebeloso, que nos dicen que estas fibras se originan en el núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo e ingresan en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Ok, también tenemos las fibras aferentes cerebelosas desde el nervio vestibular. Estas fibras, o se podría decir que el nervio vestibular recibe información del oído interno, relacionado con el movimiento desde los conductos semicirculares y la posición con relación a la gravedad desde el utrículo y el sáculo. El nervio vestibular envía muchas fibras aferentes directamente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Ok, aparte de estas fibras aferentes cerebelosas antes mencionadas, también existen otras que nos dicen que el cerebelo recibe pequeños haces de fibras aferentes del núcleo rojo y del techo. Por otra parte, hablaremos de las fibras cerebelosas eferentes. Toda la eferencia de la corteza cerebelosa ocurre a través de los axones de las células de Purkinje. La mayoría de los axones de las células de Purkinje terminan estableciendo sinapsis con las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos. Los axones de las neuronas que forman los núcleos cerebelosos contribuyen el flujo eferente desde el cerebelo. Algunos axones de las células de Purkinje salen directamente del cerebelo hacia el núcleo vestibular lateral. Las fibras eferentes procedentes del cerebelo se conectan con el núcleo rojo, el tálamo, el complejo vestibular y la formación reticular. Cabe destacar que mencionaremos las siguientes vías que contribuyen con lo antes mencionado. La vía globoso-emboliforme. Los axones de las neuronas de los núcleos globoso y emboliforme discurren a través del pecúndulo cerebeloso superior y cruzan la línea media hasta el lado opuesto en la decusación de los pecúndulos cerebelosos superiores. Las fibras terminan estableciendo sinapsis con células del núcleo rojo contralateral que dan origen a los axones del tracto ruboespinal. Bien, así se ve que estas vías se cruzan 2 veces, una vez en la decusación del pecúndulo cerebeloso superior y otra vez en el tracto
ruboespinal, próximo a su origen. De esta forma, los núcleos globosos y emboliformes influyen en la actividad motora del mismo lado del cuerpo. Bien, ahora mencionaremos la vía dentotalámica, es decir, en ella los axones de las neuronas del núcleo dentado discurren a través del pecúndulo cerebeloso superior y cruzan la línea media hasta el lado opuesto en la decusación del pecúndulo cerebeloso superior. Las fibras terminan estableciendo sinapsis con las células en el núcleo ventrolateral del tálamo. Los axones de las neuronas talámicas ascienden a través de la cápsula interna y la corona radica y terminan en el área motora primaria de la corteza cerebral. Por esta vía, el núcleo dentado puede influir en la actividad motora, actuando sobre las neuronas motoras de la corteza opuesta. Los impulsos provienen de la corteza motora, son transmitidos hasta los niveles segmentarios medulares a través del tacto corticoespinal. Debe recordarse que la mayor parte de las fibras del tacto corticoespinal cruzan hasta el lado opuesto de la decusación piramidal o más tarde en los niveles segmentarios medulares. Así, el núcleo dentado puede coordinar la actividad muscular del mismo lado del cuerpo. Bien, ahora mencionaremos la vía fastiovestibular. En ella, los axones de las neuronas del núcleo de fastigio discurren a través del pecúndulo cerebeloso inferior y terminan proyectándose sobre las neuronas del núcleo vestibular lateral de ambos lados. Debe recordarse que algunos axones de las células de Purkinje se proyectan directamente hacia el núcleo vestibular lateral. Las neuronas del núcleo vestibular lateral forman el tracto vestibuloespinal. El núcleo de fastigio ejerce una influencia facilitadora principalmente sobre el tono de los músculos extensores homolaterales. Bien, ahora mencionaremos la vía de fastigio reticular. En ella, los axones de las neuronas del núcleo de fastigio discurren a través del pecúndulo cerebeloso inferior y terminan estableciendo sinapsis con neuronas de la formación reticular. Los axones de esta neurona influyen en la actividad motora segmentaria medular a través del tracto reticular espinal. Bien, ahora vamos a concluir con las funciones del cerebelo. El cerebelo recibe información aferente relacionada con el movimiento voluntario desde la corteza cerebral y desde los músculos, los tendones y las articulaciones. También recibe información relacionada con el equilibrio desde el nervio vestibular y posiblemente relacionada con la visión a través del tracto tectocerebeloso. Toda esta información llega a los circuitos corticales cerebelosos por las fibras musgosas y trepadoras y converge sobre las células de Purkinje. Los axones de las células de Purkinje se proyectan con pocas excepciones sobre los núcleos cerebelosos profundos. La eferencia del vermis se proyecta hacia el núcleo del fastigio, es decir, las células intermedias de la corteza se proyectan hacia los núcleos globosos e emboliformes y la eferencia de la porción lateral del hemisferio cerebeloso se proyecta hacia el núcleo dentado. Algunos de los axones de las células de Purkinje salen directamente del cerebelo y terminan en el núcleo vestibular lateral en el tronco del encéfalo. La eferencia cerebelosa es conducida a los sitios de origen de las vías descendentes que influyen en la actividad motora a nivel medular segmentario. En este sentido, es interesante destacar que el cerebelo no tiene conexiones directas con las neuronas motoras inferiores, pero ejerce su influencia indirectamente a través de la corteza cerebral y el tronco del encéfalo. También se cree que el cerebelo puede devolver información a la corteza motora cerebral para inhibir los músculos agonistas y estimular los antagonistas y así limitar la extensión del movimiento voluntario.
Bueno, esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Al finalizar les dejaremos la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias.